Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Pérez y hoy estaremos hablando sobre uno de los principales personajes durante la Reforma Protestante. Su nombre es Ulrico Zwinglio. Nació el 1 de enero de 1484 en Woodhouse, St. Gallen. Procedente de una familia de labradores acomodados, cursó estudios en las universidades de Viena y Basilea. Siguió la carrera eclesiástica y se hizo cura en 1506 y fue destinado a la parroquia de Glarus y capellán castrense en 1513. Por sus lecturas y contactos personales recibió la influencia del humanismo renacentista, entre muchos otros de Erasmo de Róterdam. Los humanistas, por cierto, creían que Europa se encontraba atravesando un periodo de oscurantismo y que solamente podría terminar si volvían a la literatura y a la cultura de la civilización clásica. Su grito de guerra fue "Volvamos a las fuentes". Por su parte, Zwinglio aceptó un nombramiento en Heysendelt, población situada al sureste de Zúrich. Zwinglio decidió unirse al ejército del Papa como capellán, y así poder luchar a favor del Papa y de la Iglesia Católica. Pero en 1515 se enfrentaron al gigantesco ejército del rey de Francia, Francisco I, donde más de 10.000 suizos perdieron la vida. Este baño de sangre tuvo un impacto muy profundo en la vida de Zwinglio, quien a partir de ese momento comenzó a cuestionar algunas de sus creencias. Ya de vuelta en su parroquia de Glarus, Zwinglio se dio cuenta que durante años había estado leyendo los comentarios de la Biblia apenas aprobados por la Iglesia Católica, por lo que nunca había leído la Biblia directamente. Fue así que en 1516 obtiene una versión latina del Nuevo Testamento de Erasmo, quien había realizado una traducción a partir del original. Rápidamente atrajo a grandes audiencias al exponer el original en griego y enseñar capítulo por capítulo de las Escrituras y libro por libro, comenzando desde el Evangelio de Mateo. Estas traducciones orales de las Escrituras rompieron bruscamente con la tradición eclesiástica. Basándose en los escritos, atacó en sus sermones ciertas enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica, como la veneración de santos y reliquias, las promesas de curaciones milagrosas y los abusos originados por la práctica de indulgencias. Sustituyó el latín por el alemán en la liturgia. Eliminó sacramentos como la Eucaristía, la confirmación y la extrema unción, además del celibato. El 1 de enero de 1519 fue nombrado predicador del Colegiata de Zúrich. El Papa Adriano IV le prohibió predicar y pidió al Consejo de Zúrich que le considerase como un hereje. Zwinglio señala dos características principales sobre la palabra de Dios. La primera es que la palabra tiene poder vivificante y la segunda es de que la palabra ilumina. Nosotros, decía Zwinglio, sabemos que la Escritura es inspirada por Dios, no cuando el Papa lo dice, sino cuando la leemos. Por lo tanto, si queremos promover una verdadera reforma, lo que debemos hacer es predicar la palabra. Ella se encargará de hacer la obra y el resto. En enero de 1523 compareció ante el Consejo y reivindicó la supremacía de las Sagradas Escrituras sobre el dogma de la Iglesia Católica. Su programa político y religioso quedó plasmado en las 67 tesis en 1523 y su doctrina teológica en la obra más importante, que tiene como título Comentarios sobre la verdadera y la falsa religión, publicado en 1525. Su reforma en Zúrich contó con el apoyo del magistrado que gobernaba la ciudad. Luego pretendió extenderse por toda Suiza y vincular el poder religioso con el poder político, situación que le trajo conflictos muy fuertes entre fieles católicos y algunas otras confesiones protestantes como los anabaptistas. En 1524 contrajo matrimonio con Anna Rettenhardt, viuda con quien había estado viviendo de forma pública con anterioridad. Amigos de Zwinglio y de Martín Lutero, preocupados por las diferencias doctrinales existentes entre ambos, lograron reunirlos en 1529 en una ciudad que tiene por nombre Marburgo. Lamentablemente resultó todo un fracaso. Finalmente lanzó a sus partidarios a la guerra contra los cantones católicos. El enfrentamiento se produjo
en la batalla de Kappel en 1531, terminando como saldo el triunfo católico y lamentablemente la muerte de Zwinglio el 11 de octubre de 1531. Este es un pequeño resumen de la obra de Zwinglio. Dios te bendiga.